Viaje a la Nueva Granada por el doctor Safray, escrito alrededor del año 1861. Capítulo 8. Medellín y sus alrededores. Usos y costumbres. Pepito y Pepita. Los aguinaldos. Las serenatas. Comercio. Se llega a Medellín siguiendo un torrente que llaman Quebrada. En ambos lados hay pintorescas casas y jardines, y a pesar del poco atractivo de aquel paraje, es el punto de reunión ordinario de los que van a pasear. Nivelando el suelo y plantando en las orillas del torrente algunos árboles, se podrían trazar dos preciosas avenidas donde las damas no temerían ya lastimarse sus delicados pies. Si se continúa avanzando por la quebrada, llégase bien pronto al río y a un sendero frecuentado durante la mañana por los bañistas. Desde las 9 a las 10 se las ve llegar, sufriendo los rayos del sol, seguidas de sus negras y cubierta la espalda con un espeso cabello tan largo como el manto de un rey. Al salir de la quebrada se llega a la plaza principal, que es muy extensa y está rodeada de casas de un solo piso, construidas casi todas por el mismo plano. En uno de los ángulos se eleva la iglesia catedral, de estilo único e indescriptible. En el templo de Medellín no hay tribunas, ni bancos reservados, ni sillas. Las mujeres pobres, y digo las mujeres porque los hombres suelen ir poco a la iglesia, se arrodillan o se sientan en las losas desnudas. La manestrala lleva un tapiz para orar más cómodamente, siendo siempre el conductor un niño. Todas las que van a misa se visten de negro, cubriendo su cabeza con la característica mantilla que, recogida sobre la frente, les comunica un aire de notable modestia. Pero, como los ojos quedan descubiertos, son muy negros y están velados por largas pestañas, si hacen pensar en el paraíso, harán olvidar también a muchos la devoción que deben tener en misa. Por otra parte, nunca faltan momentos en que la mantilla se desarregla, lo cual obliga a su dueña, como es natural, a elevar graciosamente ambos brazos sobre la cabeza para prenderla mejor, y entonces deja ver, como por casualidad, el busto y el rostro. A fin de aprovechar estas oportunidades, los elegantes de la población acuden solicitamente los domingos al atrio de la iglesia. El portatapiz es un servidor necesario en toda la América española. En toda casa acomodada hay uno que no tiene otra ocupación y cuya nacionalidad varía según el punto del país. Las familias del Perú, que se precian de tener mejor gusto, eligen un chico o un indio pura sangre. En otras partes se prefiere un negrito o una negrita de la mejor raza. Este servidor debe ser el compañero de juego de los niños de la familia, pero está condenado también a sufrir sus impertinencias. Todos le halagan o le riñen según se les antoja. Y de aquí resulta que cuando el adolescente debe cesar en sus funciones, no es nunca un buen servidor. En Medellín, como en toda la Nueva Granada, apenas hay más aristocracia que la del dinero. Los descendientes de los exploradores que descubrieron el país, fundando los primeros establecimientos, y los vástagos de los altos funcionarios enviados por la metrópoli, escasean de tal manera que la aristocracia de la cuna no existe en la Nueva Granada. La del talento es desconocida también, y así es que en aquel pueblo, ocupado tan solo en buscar el progreso material, los sabios, los artistas y los poetas quedan siempre pobres, sin poder constituir una clase separada. La clase de menestrales figura en primer término. En ellas se comprende a las personas dedicadas a profesiones liberales, a los mercaderes y a los propietarios de haciendas, plantíos o granjas, así como también a todo el que posea unos 15.000 duros. Del color no hablemos. Cada cual se jacta de descender en línea recta de hidalgos de sangre azul, pero la verdad es que los colores morenos, amarillo, atezados, que se ven en casi todas las familias, desmienten esa pureza de origen,
Bien es verdad que nadie se ocupa de ello. El dinero es el único que da a cada cual su valor. El muletero enriquecido llega a ser don fulano de tal, y si pierde su fortuna, no ha de imponerse privaciones para conservar un rango adquirido por casualidad. Vuelve a vestir su antiguo traje y adopta de nuevo sus primeras costumbres. En cuanto al millonario, no considera vergonzoso dejar en la miseria a toda su familia. Si no se siente obligado por el corazón, tampoco lo está por las consideraciones sociales. El término único de comparación es el dinero. Un hombre se enriquece por la usura, los fraudes comerciales, la fabricación de moneda falsa u otros medios por el estilo, y se dice de él, es muy ingenioso. Si debe su fortuna a las estafas o a las trampas en el juego, solo dicen, sabe mucho. Pero si piden informes sobre una persona que nada tenga que echarse en cara sobre este punto, contéstase invariablemente, es un buen sujeto, pero muy pobre. Ya se comprenderá que con tales elementos no pueden ofrecer mucho atractivo en Medellín las relaciones sociales. Apenas se visitan más que las mujeres. Los hombres se encuentran en los almacenes o en la calle. Los viejos hablan de negocios, los jóvenes de sus placeres. El domingo, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde, está permitido a los elegantes visitar las casas de su preferencia. Aquel día pueden franquear el zaguán donde el dueño de la casa les recibe durante toda la semana y son admitidos en el salón, en el que encuentran a todas las señoras vestidas de gala sentadas sobre un largo sofá o banquetas cubiertas de tapices. El saludo es asaz indiferente por una parte y otra, y en cuanto a la conversación, recuerda la academia silenciosa de Amadán. Bien es verdad que poco tienen de qué hablar en una población donde no hay bailes, ni conciertos, ni teatros, ni crónica, donde la vida de hoy es la misma de hace un año y la de toda la existencia. ¿Se habrá de hablar de literatura a unas mujeres que no conocen un verso de Espronceda, ni de Bretón de los Herreros, que no han visto las producciones de Moratín, ni aún por el forro y que no saben que ha existido un Herrera? Se hablará de música a aquellas damas que no conocen más instrumento que la guitarra y que solo aprenden de rutina algunas coplas, las cuales constituyen su eterno repertorio. Podría discutirse sobre pintura con una gente que nos ensalza con cuadros maestros de los mamarrachos de Quito que se venden a duro la vara. La conversación carece de alimento en todos los puntos de que pudiera tratar una persona instruida, y he aquí por qué deben hacer siempre el gasto, la maledicencia y la chismografía. Solo para esto están dispuestas las damas de Medellín todos los domingos desde las 12 a las 2. Seamos justos. Debemos añadir que hay en la ciudad algunos salones, muy escasos por desgracia, amueblados a la europea, donde se encuentran varias buenas tradiciones y se forma lentamente el núcleo de una verdadera sociedad. Después de un año de relaciones, como las que acabo de describir, no se tiene más intimidad que el primer día, y como todo el mundo sabe lo que hacéis, lo que decís, a dónde vais y por qué y para qué, no se tarda en comentar vuestras visitas a cada casa. Si hay una joven en estado de casarse, al punto se ve en el extranjero un pretendiente, se da cuenta de ello a los padres y os afirman con empeño que estáis perdidamente enamorado de la señorita. Por más que lo neguéis, insistes en lo mismo y a fuerza de oírlo decir, os hacen pensar en ello. El padre, por su parte, adopta sus medidas. Un domingo os recibe en el zaguán. Con gran asombro vuestro y sin más preámbulo, pregunta cortésmente con qué objeto visitáis la familia. Si la respuesta no es una demanda de matrimonio, os despiden políticamente, y es preciso que vayáis a otra parte a matar vuestro aburrimiento dominguero. Los que allí llaman cachacos visitan poco a las familias y aumentan el número de los esquineros, verdaderos guardacantones vivientes, que pasan horas enteras en las esquinas de las calles principales. Desde su punto de observación examinan todas las ventanas enrejadas en las que aparecen de vez en cuando rostros de jóvenes cuya mirada se distingue magnéticamente hacia el sitio donde se halla de centinelas los esquineros. Verdad es que no se dicen una palabra, pero los ojos hablan. La pepita, no de oro,
nombre con que designan aquí generalmente a las jóvenes, reconocen desde lejos el rumor de los pasos de su admirador, que también debería llamarse Pepito. Adivina, por su modo de toser, que se halla ya en su esquina preferente y nunca le faltan pretextos para asomarse varias veces a la ventana, donde cambia con su adorador desde lejos 1000 juramentos y amorosas protestas. Así es como suelen trabar conocimiento los jóvenes. Después de hacer una temporada del oficio de esquilero, se pide la mano de la niña, que casi siempre se concede, y el afortunado mortal recibe la recompensa de su constancia. Por fortuna, casi todas las jóvenes son buenas para la vida matrimonial. Si las mujeres de Medellín no son dadas a la ostentación exterior, tan buscada en otras partes, poseen en cambio en el más alto grado las cualidades de su sexo. Una vez casadas, conságrense asiduamente a los quehaceres domésticos, tiernas con sus hijos y fieles con sus maridos, son verdaderas esposas y buenas madres. Hay, sin embargo, una época en la que los habitantes de Medellín interrumpen sus costumbres claustrales. Es la que llaman allí época de los aguinaldos y que dura, según las provincias, desde el 25 de diciembre al 6 de enero. En este periodo privilegiado menudean las visitas y el forastero puede presentarse en casa de las personas a quienes desea conocer, pues tiene la seguridad de ser bien recibido. He aquí cómo se procede en los aguinaldos. Los jóvenes de ambos sexos convienen de antemano en pedírselos mutuamente. Fíjase algunas veces el día y hasta se estipulan las condiciones del combate, porque es verdaderamente una lucha de finezas, de astucias y de precauciones la que se trabará por ambas partes. Aquel que divisa a otro primero, cuando van por la calle grita al punto: «Venga mi aguinaldo», y el otro no tiene más remedio que complacerle. Difícil es dar una idea de lo mucho que trabaja la imaginación de aquella gente para sorprender a uno antes de que le vean. Por lo general se permite todo, incluso el escalamiento y la violación de domicilio. Se sobornan a los criados, se ponen espías y varios se ocultan o se disfrazan y siempre acaba la cosa por reírse todos de la mejor voluntad. Un enamorado penetra audazmente en casa de su adorada con traje de aguador y es reconocido demasiado tarde. Un joven recibe en su casa, en el momento menos pensado, un fardo voluminoso. Este abre de repente y una voz formidable grita: «¡Mi aguinaldo!». Con frecuencia, y para prolongar más tiempo la broma, se discute la validez de los medios empleados, y no son pocas las bodas que se llevan a efecto por esta costumbre. Los regalos suelen ser muy sencillos, y se tiene el buen tacto de no dar importancia a su valor. Para aquel que no conociese Medellín, sino en la época de los aguinaldos, esta ciudad sería seguramente la más alegre y sociable del mundo. Pero pasado este buen tiempo, todo vuelve a su acostumbrada monotonía y a los jóvenes no les queda más recurso que las serenatas. Felices los países que han conservado tan poética tradición. Dichoso aquel que, en una de esas noches serenas y perfumadas de los trópicos, tiene derecho a ir solo, o con sus amigos de confianza, o a entonar bajo las ventanas de su amor las ingeniosas coplas de las baladas populares. Ábrese un balcón, una velada forma se dibuja en la penumbra, cae una flor en la calle como señal de agradecimiento y de promesa, dos corazones laten a la par, y la voz del cantor es trémula al terminar su estrofa. En Medellín están muy de moda las serenatas, y perfectamente en armonía con las sencillas costumbres y con aquel clima igual y constante. En dicha ciudad no se hace el comercio de exportación, solo se envía a otros países el oro de las minas de la provincia, pero impórtase todos los años grandes cantidades de mercancías que se reparten entre los pueblos y ciudades del estado y aún de otros vecinos. Inglaterra remite hierros, artículos de herrería, algodones blancos o crudos e indianas. De Alemania se recibe quincallería, juguetes y fósforos. Suiza suministra pañuelos, chales de algodón y de lana y cortes de muselina.
España remite sus vinos y Francia las lanas, sedas, artículos de mercería, sombreros, calzados, drogas y medicinas. Los traficantes venden al por mayor o al por menor. Los almacenes de cierta importancia son verdaderos bazares y ninguno tiene especialidad. Las tiendas son numerosas, pero cada día se abre una nueva. El título de tendero es aquí muy considerado y todos le ambicionan. Es de ver con qué orgullo llevan aquí los elegidos, por mañana y tarde, la enorme llave que constituye la insignia de su profesión. No hay bolsillo capaz de ocultar ese objeto, verdaderamente monumental. La mayor parte de los negocios se hacen a crédito y plazo de 12 a 18 meses. El interés ordinario es de un 12%, pero muchas transacciones se hacen a 18%. Esta extensión del crédito indica una honradez y buena fe general en los negocios. El tipo más elevado en el interés prueba con qué industrias se pueden realizar prontamente considerables beneficios. La proximidad de los grandes distritos mineros contribuye por mucho a la importancia del comercio de Medellín. Los principales negociantes compran el oro para hacer sus pagos en Europa y realizan así un beneficio de 5 a 15%. Capítulo 9. Paseo por el mercado de Medellín. El pan de yuca. El hilo de cabuya y de pita. Honores al Santísimo Sacramento. Monumentos de Medellín. Casas particulares. Construcciones por apisonamiento. La fiesta. El mercado de Medellín se verifica en la Gran Plaza. Cada cual expone allí a su antojo las mercancías, pero las de una misma especie ocupan un sitio designado por el inspector. Lo que más abunda es el maíz, base de la alimentación y que se expende en forma de arepas, gruesas galletas de muy buen sabor, sanas y algo más nutritivas que el pan, prescindiendo de la porción de agua que contienen. El pan de trigo es un artículo de lujo, del cual no se hace uso sino para tomar chocolate. El que traen de Río Negro es algo moreno y no está bien amasado. Un panecillo del tamaño del puño vale $1. Ya está lejos la época en que Herrera decía al hablar del maíz: los españoles le comen cuando no pueden pasar por otro punto. Hoy día, ricos y pobres comen con gusto las sabrosas arepas. Pero hay otros panes que por su aspecto, forma y color recuerdan unos que se hacen en París en forma de media luna. Los de Medellín son de un blanco de nieve ligeros y pueden competir con los más perfectos de las panaderías europeas. Son los panes de yuca, mani hot. El tallo de la yuca alcanza a los 2 años una altura de 5 a 6 pies. Es cilíndrico, leñoso y está lleno de médula, de las axilas, de las hojas digitadas o de las bifurcaciones terminales. Se desprenden graciosos ramitos de flores de color verde pálido, a los que suceden cápsulas de 3 aristas con otros tantos lóculos, cada uno de los cuales contiene una sola semilla. Esta última no se suele emplear para la producción de la planta. Utilízanse al efecto los pedazos del tallo que, plantados a la distancia de 80 centímetros uno de otro en una tierra conveniente, producen al poco tiempo un vigoroso vástago. Estas raíces tuberosas adquieren todo su desarrollo a los 2 años, pero no se pueden extraer hasta finalizar el tercero. Conócese 2 especies muy distintas de yuca. La una dulce, que es la menos extendida. La otra que contiene un veneno activo y que, sin embargo, es la que se cultiva más generalmente. Las 2 se encuentran en África, en Asia y en América. Los negros de las costas meridionales de África cultivan la especie venenosa desde tiempo inmemorial. Ignoro por qué casualidad descubrieron que esta peligrosa planta podía ser para ellos un alimento sano y agradable. La preparación más sencilla de la yuca es lo que se llama casabe en algunos puntos de las Antillas. Se raspa la raíz,
Se lava la pulpa y se pone en gruesos sacos, donde es sometida a una fuerte presión y así, desembarazada de su exceso de agua, extiéndese dicha pulpa en forma de galletas delgadas sobre unas placas de hierro bien calientes. Los bizcochos de casabe no son atacados nunca por los gusanos y pueden conservarse largo tiempo con tal de que no se les exponga a la humedad. La tapioca difiere del casabe en que se hace solo con fécula, ligeramente tostada. El pan de yuca no contiene tampoco más que la fécula de las raíces, que se obtiene muy pura por medio de repetidos lavados. Los indios caribes emplean instrumentos muy ingeniosos para preparar el casabe. Su raspador consiste en un largo pedazo de madera de fibras elásticas en el cual fijan unos guijarros cortantes. Para separar el jugo del agua de la pulpa, sírvense de lo que llaman la serpiente, y que no es otra cosa sino que un saco de 6 pies de longitud, más ancho en el centro que en las extremidades, tejido con peciolos de las hojas de la palmera brasileña. La serpiente, hinchada y encogida por la pulpa húmeda, se cuelga por una extremidad de la rama de un árbol, atándose en la otra una pesada piedra que tiende a comunicarle su forma prolongada, produciendo la necesaria presión. Las piedras planas sirven para cocer las tortas amasadas a la mano. El jugo venenoso de la yuca no es acre. Una ebullición prolongada destierra el principio activo, muy volátil, que no es otra cosa sino el ácido prúsico. El casabe, incompletamente lavado, se purifica también por el calor necesario a su cocimiento sobre las placas. 20 libras de jugo de yuca producen por la destilación 1 onza de líquido volátil, poco más o menos de un olor insoportable. Se ha ensayado su fuerza ponzoñosa en un negro condenado a muerte. 30 gotas bastaron para que expirase a los 6 minutos, presa de horribles convulsiones. El padre García, en una curiosa obra dedicada exclusivamente a la botánica de las Indias, observa con razón que la yuca del continente americano es inofensiva. En su época no crecía la especie venenosa sino en Santo Domingo. El ingenioso observador Pau, autor de la obra Investigaciones filosóficas sobre los americanos, indica en ella como contraveneno del jugo de dicha planta el carbonato de potasa, tomado en agua de menta, y el azúcar o la sal en grandes dosis. Pisón recomienda en su tratado sobre las enfermedades de las Indias el jugo de ananas o de limón, considerándole como infalible. La experiencia ha demostrado después que los ácidos vegetales tienen realmente la virtud de neutralizar hasta cierto punto los efectos tóxicos de la citada planta. Los vendedores de pan de yuca expenden también fécula no preparada para hacer almidón. Las raíces se pagan a razón de unas 8 pesetas el quintal. Se comen como legumbre en la olla, pero deben elegirse frescas y tiernas antes que el tejido celular haya llegado a ser leñoso. Venos aquí ahora en presencia de altas columnas de sombreros, cuyas muestras llevan los vendedores formando una pirámide en la cabeza. Muchos son de Panamá, otros de un precio módico, están trenzados o tejidos con peciolos elásticos. El azúcar en bruto se corta en panes aplanados de 1 libra de peso. El refinado, de un color blanco sucio y en forma de grandes cristales, poco coherentes, deja mucho que desear. La cera vegetal figura en panes o bajo la forma de velas, obteniéndola por ebullición de las semillas de Myrica arguta, arbusto que recuerda el olivo por su aspecto y colores. Adicionando un poco de sebo, que la impide ser tan quebradiza, esta cera da una luz preferible a la de las velas ordinarias, pero siempre más o menos humosa. Una depuración conveniente corregiría este defecto. Detengámonos algunos momentos ante esa serie de productos fabricados con las fibras de la pita o de la cabuya. Unos mazos de brillantes hilos, de color blanco amarillento y de 3 pies de largo, elásticos y flexibles, representan la materia prima. Junto a esta hay unos pelones de bramante o de cordel trabajados perfectamente. Los de mayor grueso se destinan para el transporte de géneros. Más lejos se ven sacos muy fuertes que podrían resistir un gran peso,
y un poco más allá hay rollos de una especie de trencilla plana bastante gruesa que sirve para hacer las suelas de las alpargatas. Todas estas fibras son producto de diversas especies de Fulcroya y de bromeláceas que se cultivan para formar cercas. Las hojas carnosas, guarnecidas de pinchos y terminadas en aguda punta, llegan a tener hasta 5 y 6 pies de largo. Después de cortarlas, se ponen a secar y se baten para aislar las fibras, las cuales se limpian y alisan después con un peine de metal. Óyese de pronto el sonido de una campanilla que resuena en el atrio de la iglesia. Todos los rumores cesan, los hombres se descubren, las mujeres se persignan y todos caen de rodillas. Es que pasa el viático. El sacerdote va revestido del sobrepelliz de la estola, precedido por el monaguillo y escoltado por un sacristán que le cobija bajo una especie de dosel. Muchos hombres y mujeres siguen al Santísimo Sacramento y en su paso, y hasta donde llega el sonido de la campanilla, prostérnase cada cual. Algunos momentos después, vuelve a recobrar la plaza su animación y continúan las transacciones para terminar entre 2 y 3 de la tarde. Sería inútil buscar en Medellín monumentos proporcionados a la importancia de la ciudad. Hace medio siglo que la ciudad de Santa Fe de Antioquia, situada al otro lado de la cordillera occidental, no lejos del Cauca, era todavía la plaza más importante de toda la provincia, el asiento de las administraciones del episcopado, el gran centro político, comercial y religioso de un vasto territorio. Medellín no contaba entonces más que 3 o 4 iglesias o capillas de reducidas proporciones y de estilo mezclado sin arte y sin gusto. Únicamente el colegio actual y su iglesia honraban como construcción a los monjes que la edificaron. La catedral, construcción moderna de ladrillo sobrepuesta de una pretenciosa cúpula, como ya hemos visto, se distingue por su falta completa de estilo y de gusto, por la más absoluta ignorancia de las reglas de la arquitectura. La fachada presenta 2 especies de torres cuadradas, pero por razones de economía no se han levantado más que 2 paredes de cada una. En medio de la plaza principal se eleva un surtidor bastante gracioso que se mandó traer de Europa a costa de una suma considerable. Adornan el centro unas quimeras y el agua cae irregularmente en el pilón. Hace algunos años se veía a pocos pasos del surtidor una piedra de unos 60 centímetros de largo por 30 de ancho, destinada a formar parte de la base monumental. Cuando llegaron a Medellín las piezas desmontadas de la fuente, el Consejo Municipal nombró un ingeniero jefe, léase maestro de obras, quien reuniendo a su vez a varios mineros, canteros y picapedreros, asignóles muy buenos salarios por espacio de 2 meses para llevar a cabo la obra. Cuando la primera piedra de la proyectada base estuvo en la plaza de Medellín, costaba nada menos que 7.000 pesetas. He aquí por qué no se levantan monumentos en aquella ciudad. Las casas particulares se construyen con cal, apisonándolas después. Para los armazones, marcos de puerta y de ventana, etc., se emplean solo maderas odoríferas o resinosas, a fin de que no sean atacadas por los termites. La mayor parte de las casas no tienen más que bajos, y lo más notable en la disposición interior es la completa falta de puertas en las habitaciones, pero algunas veces se pone un tapiz para hacer la separación. En la plaza y en varias calles, los pisos bajos están ocupados por almacenes, y hay además un principal con galería corrida a la que dan las ventanas o balcones. Una casa ordinaria para una familia de 5 o 6 personas cuesta por término medio de 40 a 60.000 pesetas. Los primeros ahorros de cualquier industrial o negociante se destinan a la compra o construcción de una casa, de modo que cada cual vive en la suya, siendo por lo tanto muy difícil hallar una que se alquile. Un recuerdo de un glorioso aniversario o de algún acontecimiento político, el gobernador o el alcalde permiten al buen pueblo que se divierta a su antojo durante 3 días. Las campanas repican sin cesar. Una misa solemne inaugura la fiesta y a ella asisten todas las mujeres, pues los hombres están muy ocupados en otras cosas.
Por la mañana dan a sus caballos doble ración de maíz y una libra de azúcar, pues los nobles animales deben sufrir rudas pruebas. El punto de reunión de los jinetes es una pradera situada en los alrededores de la ciudad, donde se han dejado libres varios toros destinados a la función. Para los más atrevidos jinetes, la traída de toros constituye la parte más interesante del programa. Los caballistas más prácticos creen indispensable en tal circunstancia la gran silla del país con sus pesados arneses, silla muy alta por delante, apropiada para sujetar el lazo. No es cuestión de elegancia, trátase solo de la seguridad. Sujetar a los toros por los cuernos y conducirlos no es juego sin peligro. Se necesita a la vez una destreza a toda prueba, una sangre fría e inalterable y la mayor audacia para perseguir a los animales y evitar sus acometidas. El caballo es el verdadero héroe de la lucha. Se identifica con su amo, obedece al menor movimiento, precipítase, gira y detínese de pronto a la menor palabra o a la menor señal. Apenas lanza el hombre su nudo corredizo, con la mano certera y segura, rodeando los cuernos del animal, el caballo, que le hace frente, se recoge y prepara a recibir el choque que debe transmitir la cuerda tendida. En este momento, un segundo nudo corredizo cae sobre el primero y el toro, sujeto a la vez por dos partes, no opone ya sino una débil resistencia. El arte de los jinetes que practican este ejercicio consiste en preservarse mutuamente de las acometidas oblicuas de su prisionero, maniobrando hábilmente con el lazo. Cuando todos los toros están sujetos, se les lleva triunfalmente a un establo que hay cerca de la pradera. La autoridad no permite las corridas clásicas de toros. La gran plaza que sirve de palenque está rodeada por una barrera que protege al público. Allí no hay picadores, ni capeadores, ni espadas. Varios hombres, a pie o a caballo, ocupan el recinto y si salta un toro, cada cual huye como puede. En vez de banderillas de fuego, arrójanse al animal inocentes petardos. Cuando se reconoce su fatiga, avanza un hombre cubierto el brazo con un poncho de vistosos colores. El toro le acomete, pero no consigue tocarle y entonces aplaude la multitud estrepitosamente. Cuando el que hace la suerte es un novicio, sucede a menudo que el animal le lanza a 10 pies de altura, entre los silbidos del público. En Medellín hay un coliseo que tiene 2 filas de palcos. La platea es bastante grande, pero no hay asientos. Allí se pasea el público libremente y fuma sin temor de lo que vicie la atmósfera, pues el techo es pura y sencillamente la celeste bóveda. El arquitecto hubo de renunciar a ponerle por falta de los materiales necesarios. Todos los actores pertenecen al sexo feo. Ninguna mujer se atrevería a presentarse en las tablas y si hubiese alguna capaz de arrostrar las preocupaciones y la excomunión, la falta de señoras protestaría contra semejante escándalo. En Medellín no hay función completa sin baile y en los arrabales hace furor el bambuco. Los que se precian de inteligentes en el arte coreográfico se convienen sobre los medios de danzar y un poco de obtener el permiso para que lo haga la juventud. Lo principal es saber cuál será el punto de reunión y a quién se convidará. 2 puntos de importancia que suscitan no pocas dificultades, pero por fin se ponen todos de acuerdo. Luego corren dudas sobre lo que dirá el cura. Cada convidado corre a pedir permiso a su confesor. Los más lo obtienen y los que no, se lo toman prometiéndose una larga penitencia. Durante aquellas fiestas, en las que toman parte todas las clases de la sociedad, entregándose a sus placeres favoritos, no ocurren excesos ni desórdenes. Se apela un poco a las bebidas espirituosas, pero la alegría no llega nunca a la embriaguez. Al día siguiente continúan todas sus tareas ordinarias y la ciudad recobra su calma. Próximamente, capítulo 10. La provincia de Antioquia. Descubrimiento de Antioquia. El guerrero Santiago. Civilización de los indígenas. Invención de la balanza. El perro americano. Límites de la provincia. División y puntos notables de la cordillera. Ríos. Navegación en el Cauca.
vías de comunicación.